En la revista para hablar de las últimas elecciones y los resultados que se van conociendo de a poco a nivel nacional en cuanto a gobernaciones y alcaldías. Para un poco evaluar cómo se está repartiendo el poder en el país, estamos en contacto con la analista política María Teresa Segada esta mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto por el contacto. Hablemos del eje troncal, que repite una conformación política similar a la del 2015. El MAS solo está ganando en una de las gobernaciones, en Cochabamba. El resto, incluidas las alcaldías, van a estar en manos de la oposición. ¿Esto se puede interpretar como un equilibrio para el poder? Bueno, en realidad, Gabriela, esta situación de desequilibrio entre un voto nacional a favor de un partido de gobierno, como ha sucedido hace pocos meses en la elección de octubre, y un posicionamiento importante de la oposición a nivel regional y local, es casi una constante en las anteriores elecciones también que han habido en el país. Y se reproduce, creo que con más fuerza en este momento, por dos razones. Por un lado, porque la población ha empezado a optar de manera mucho más importante por líderes opositores, fijándonos no solamente en quién gana y quién pierde, sino en la proporción de votación que tienen. El movimiento al socialismo solamente tiene mayorías, digamos, absolutas y consolidadas, en el caso de Cochabamba y, bueno, tal vez Potosí, pero no, en el pasado recordemos que el MAS, en los lugares donde ganaba, tenía votaciones muy fuertes. Hoy día, revisando estos datos muy preliminares, porque ahora no tenemos todavía una información oficial, las votaciones por el MAS están rondando el 35-30%, lo cual significa también que hay una pérdida, digamos, de apoyo ciudadano. Pero en relación con victorias y derrotas, lo que tenemos es, a nivel de gobernaciones, 2 gobernaciones consolidadas para la oposición, 3 para el oficialismo y varias que van a ir a una segunda vuelta. Esto es muy preliminar, como le digo, porque no tenemos todavía los resultados electorales y en algunos casos se están variando de alguna manera las proporciones, aunque no las tendencias. Y en las alcaldías hay situaciones de infarto, o sea, hay varias alcaldías que están en empate, en algunos casos entre opositores al MAS, como son los casos de Santa Cruz y probablemente el caso de Potosí, y en otras entre oficialismo y oposición. Entonces hay varios lugares donde está repartida la votación, ¿no? Mientras en otros está consolidada. De las 10 ciudades más importantes de Bolivia, la mayoría están ocupadas básicamente por la oposición política. El MAS ha quedado muy reducido en términos de ciudades capital. No olvidemos también que más del 70% del electorado está concentrado en las ciudades del eje y que muchos municipios que existen, que somos 339, son del área rural, y en esos el MAS va a tener una indiscutible victoria, pero en las ciudades más importantes está realmente en problemas. María Teresa, y tomando en cuenta lo que dice, además de los datos históricos, ¿usted entonces considera que el MAS ya ha llegado a su techo y ahora estaría en bajada? Mire, el otro tema que estaría afectando al MAS, y creo que es el que más situaciones de conflicto le puede causar, es esta aparición de tensiones internas en el propio partido de gobierno. Todas estas protestas que hubieron de los sectores de base contra la jefatura de campaña por la designación un poco arbitraria en muchos lugares de candidatos, y ni qué decir de esta novedad, de este fenómeno político que se llama Eva Copa en el Alto, y también su presencia en el departamento de La Paz, ¿no? Que nos están mostrando que en el MAS hay una, digamos, un pensamiento más crítico, más democratizador, alternativo, que está buscando formas de autorrepresentación. Ese creo que es el nudo más crítico para el MAS. No es tanto el peligro de la oposición. Si tú te fijas, la oposición está, y esto es lamentable, muy dividida, fragmentada, centrada en personajes más que en partidos. En cambio, en el MAS, que es el partido más estructurado del país y el más poderoso, están comenzando a surgir crisis y conflictos al interior de esta organización. ¿Cómo cree que podría irle al MAS en el escenario de segunda vuelta en gobernaciones de Tarija, Chuquisaca y Pando? Bueno, esto hay que ver, ¿no? Hay que evaluar un poco con las proporciones en que en los datos definitivos se llegue
a esta segunda vuelta, pero lo que se puede percibir es que, o se puede prever es que las otras oposiciones más pequeñas no van a votar por el movimiento al socialismo. Es la población que no está votando por el MAS y no va de pronto cambiar su voto. El país, no olvidemos que es un país que sigue polarizado. Yo diría desde el 2016 que comenzó la crisis política y que se ha visibilizado mucho más en el 2019 y el 2020, estamos viviendo esta polarización entre oficialismo y oposiciones. Entonces, en estos casos de la segunda vuelta, si bien es una fuerza opositora la que está en competencia, las otras oposiciones difícilmente van a cambiar su voto ideológico, digamos, para apoyar al movimiento al socialismo. Entonces, es muy probable, ¿no es cierto?, que pierda estas gobernaciones, dependiendo de los casos otra vez y los datos con que lleguemos a esa situación, habría que evaluar, pero en principio parecería que la tendencia puede ser esta. María Teresa, ¿y por qué considera que Santa Cruz se le niega al MAS? Históricamente Santa Cruz se le ha negado al MAS. Recuerden los grandes conflictos que hubieron durante el primer gobierno de Evo Morales, ¿no? Esta polarización que en este momento era muy clara, con signos territoriales, ¿no? En la época de la Asamblea Constituyente, en la lucha por las autonomías, Santa Cruz ha logrado consolidar su propio poder local desde aquella época. Y si vemos los resultados electorales de los siguientes comicios, bueno, el Partido de Demócratas ha monopolizado o hegemonizado más bien la votación en Santa Cruz. Entonces, en esta elección se ha repetido esa tendencia. Han cambiado los personajes, sin embargo, esta postura crítica al MAS y que no acepta de alguna manera un sometimiento, digamos, al poder nacional, y se está expresando también en esta elección, porque lo que tenemos hoy es una victoria incontrastable de Camacho, ¿no? Como le digo, es un nuevo líder, pero bueno, ha acumulado esta votación opositora ante también el declinamiento del movimiento demócrata, y a nivel de la alcaldía, quienes, digamos, están disputándose en realidad los primeros lugares son dos opositores, ¿no? La votación por Salvatierra no ha logrado despegar en realidad de un 10% aproximadamente. Esto es un dato además muy significativo porque ella es un personaje muy conocido que ha jugado un rol político muy importante en la anterior gestión de gobierno. Para finalizar, María Teresa, ¿usted considera que gobernarán los mejores en los gobiernos subnacionales? ¿Cómo vislumbra los próximos 5 años en el país? Me parece que hay que darles el beneficio de la duda. Hay candidatos, ahora todavía candidatos muy interesantes y con mucha buena predisposición para gobernar el país. Sin embargo, hay dos problemas muy graves. El primero es la crisis económica. Sabemos que los gobiernos subnacionales van a contar con mucho menos recursos para poder realizar sus gestiones, y el otro, bueno, y también para enfrentar la crisis y la pandemia, ¿no es cierto?, que todavía no se ha ido. Y por otro lado, un problema muy crítico político que van a tener que enfrentar, sobre todo estas regiones donde hay mucha paridad en la votación, que es la gobernabilidad, la necesidad de que estos líderes, por muy buenos que sean, si no cuentan con el apoyo y con los acuerdos con los opositores, en este caso, en cualquier caso políticos, no van a poder, digamos, llevar adelante buenas gestiones. Y no estamos hablando solo de una gobernabilidad al interior de los legislativos, que son los que definen, digamos, un poco los obstáculos o la viabilización de los proyectos, sino también esta figura de gobierno dividido que se da a nivel vertical, es decir, la coordinación entre un gobierno nacional que es de la línea del movimiento al socialismo, ¿no?, y que ha tenido una votación importante, con gobiernos locales opositores. Ojalá no haya un proceso de obstaculización, ojalá los nuevos gobernantes tomen totalmente en cuenta que nuestro país está atravesando por una de las peores crisis de salud y económicas. Estamos viendo los médicos movilizados en las calles, la población con muchos problemas para enfrentar probablemente lo que se venga, que sea una tercera ola, ojalá que no, pero van a ser gestiones muy difíciles y se va a necesitar que ellos realmente depongan sus intereses particulares para hacer acuerdos políticos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Era María Teresa Segada, analista política, que estuvo hablando con nosotros sobre lo que se viene en cuanto a la gobernabilidad en el país durante los próximos 5 años. Continuamos.